Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahí saludando a la José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola Gabriel, ¿qué tal? Hoy día es un día especial, ¿cierto? Por dos cosas. Primero, ¿cierto? Tenemos una clase muy interesante de Administración de la Producción 2 y seguido de esto, ¿cierto? Nos vamos con todo a ver el partido de nuestra selección. Así que estamos muy justo con los tiempos, vamos a estar casi justo, ¿cierto? Para que alcancemos a tomar una cerveza helada antes del partido. Así que les propongo lo siguiente, les propongo que, ¿les parece que la clase la haga de corrido sin hacer break de 15 minutos? Así adelantamos 15 y quedamos liberados antes. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya, mejor, ¿cierto? Entonces, por esta vez nos vamos a saltar el protocolo que nos dice la universidad y vamos a hacer la clase de corrido, ¿ya? Nos vamos a hacer una pausa de 15 minutos entre medio, así podemos terminar unos minutos antes y podamos disfrutar, ¿cierto?, de una rica cerveza para ver el partido, ¿ya? Bien, vamos entonces, comencemos. Hoy día vamos a ver un contenido que es muy importante poder analizarlo y que tiene que ver con la administración de los inventarios, ¿ya? Que es clave en toda organización. ¿Y por qué es tan clave la administración de los inventarios? Porque según lo que aprendimos en la unidad número 2, ¿cierto? Cadena de suministro, dijimos de que para poder medir el rendimiento de una cadena de suministro y saber si estoy siendo eficiente, es gestionando bien los inventarios, ¿cierto? Habían tres medidas que vimos que están directamente relacionadas con la gestión del inventario, para poder medir, ¿cierto?, cuál es la eficiencia que uno puede tener en la cadena de suministro. Si pensamos en todos los eslabones que tiene la cadena, ¿cierto? Vamos a dividirla en tres grandes áreas: el área de abastecimiento, el área de producción y el área de distribución. Sabemos que hay muchas subetapas intermedias, ¿cierto? Pero para efectos de lo que quiero comentar, nos sirve. ¿Por qué es tan importante la administración de los inventarios? Porque en cada una de estas etapas, ya sea en la etapa de abastecimiento o en el área de producción o en el área de distribución, se van a generar inventarios. Vamos a acumular, ¿cierto?, productos que tenemos que saber cómo los gestionamos, cuál es la mejor forma o cuál es la cantidad óptima que yo debiese tener. Y vamos a ver de que las materias primas, por ejemplo, son parte del inventario, ¿cierto? Uno podría pensar de que solamente los productos terminados podrían ser parte del inventario. La verdad es que no. La verdad es que hay distintos tipos, distinta naturaleza de inventarios que vamos a ver, ¿cierto?, en detalle, pero le adelanto de que las materias primas sí son parte del inventario. Entonces se genera un primer inventario en esta primera parte, ¿cierto?, de abastecimiento. Seguimos avanzando a través de nuestra cadena de valor y en el área de producción podríamos encontrar inventarios de productos semiterminados que entraron al proceso productivo, pero que les falta una parte del proceso. Eso también debemos gestionarlo. También tenemos que tener claro cuánta cantidad voy a tener disponible. O si estoy en la parte final del proceso de producción, puedo determinar cuánto tengo de productos terminados para poder despacharlo a los clientes. Si nos movemos, ¿cierto?, más de cara al cliente en la cadena de suministro, podemos ya encontrar nuestro centro de distribución, que podría o no tener una empresa, va a depender de la red logística que podamos construir. Pero en el caso de que sí tenga, ¿cierto?, un centro de distribución, ahí también se van a generar inventarios que tenemos que poder gestionarlos. Entonces, en todo la cadena de suministro,
en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro se van a generar algún tipo de inventario. Y por lo tanto tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible para poder mantener nuestra rentabilidad, ¿cierto? Y que sabemos que el inventario es dinero que yo tengo invertido y por lo tanto también necesito que ese inventario tenga una rotación, podamos vender rápidamente lo que tenemos acumulado, porque si no lo vendo, claro, no voy a poder tener el retorno, probablemente voy a tener problemas de liquidez y eso puede generar, en algunos casos, ¿cierto?, hasta la quiebra de la empresa. Entonces, eso es lo que no tenemos que evitar. Entonces uno puede decir, bueno, yo necesito tener harto inventario en mi bodega porque así me cubro de las incertidumbres que pueda tener el mercado. U otros pueden pensar, no, ¿sabes qué? Yo prefiero tener poco inventario porque me sale muy costoso tener una bodega y administrar mi inventario me sale muy costoso. Y por lo tanto, mi decisión es tener poco inventario. Ese es un riesgo, ¿cierto? Porque podemos tener quiebres de stock cuando no se me acaba un producto y al tener quiebres de stock, probablemente una empresa no nos va a comprar más. Y eso puede ser mucho más costoso que poder invertir en una gestión eficiente del inventario. Entonces ahí viene la decisión. ¿Cuánto tengo que tener? ¿Cuánto es lo óptimo que yo debiese tener? Entonces la respuesta en ese caso es, la verdad es que hay que tener lo justo. Necesito tener lo que yo necesito. No es necesario tener un alto nivel de inventario o muy bajo nivel de inventario, porque en los dos extremos es malo. Por lo tanto, hay que mantener un equilibrio, una estabilidad. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a tratar de resolver en la clase del día de hoy. Vamos a aprender a responder dos preguntas que son fundamentales en la gestión de la administración del inventario. Uno, ¿cuánto debo pedir? ¿Cuánta es la cantidad óptima que necesito tener? Y la segunda pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Bien? Porque siempre tenemos que pensar de que el proceso productivo se va a basar en planes de producción. Y los planes de producción van a generar inventarios. Entonces, está todo directamente relacionado. Además, sabemos que hacer un buen pronóstico de la demanda también va a ser un input fundamental, por no decir menos, ¿cierto? Es el input más importante que tenemos que tener disponible para poder construir nuestros planes de control de la producción. Y teniendo esos planes de control de la producción, también tenemos que hacer una planificación hacia atrás para poder determinar cuándo voy a comprar y cuánto voy a comprar de materias primas, por ejemplo, para poder cumplir la planificación que tengo en los próximos 6 meses, por dar un ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. La presentación que vamos a revisar, ustedes ya la tienen disponible en Educandus, los invito a que la puedan descargar mientras yo comparto la presentación en la pantalla. ¿Dónde la dejé? Se me perdió. Ya, ahora sí. Bien, vamos entonces con la presentación. Como siempre, cualquier duda, consulta, por favor,
no se queden con la duda, pregunten todo lo que tengan que preguntar, no hay preguntas malas, al contrario, todo nos ayuda. ¿Ya? Así que no se queden con ninguna duda. Bueno, primero, les quiero contar, ¿cierto?, qué es la administración de inventarios. ¿Para qué me sirve, cierto, hacer una buena gestión del inventario? ¿Para qué me sirve administrar el inventario? Y la verdad, cierto, que la administración del inventario es la planificación y control para poder cumplir con las prioridades competitivas de la organización. Entonces, una organización, cuando hace su planificación estratégica y define, ¿cierto?, hacia dónde quiero ir, son las prioridades competitivas que tiene la organización. Y esto va a estar directamente relacionado con ello. Si yo quiero tener un alto nivel de servicio, es decir, cumplir en una gran parte, en una gran medida con los pedidos de los clientes, por ejemplo, en un alto porcentaje, eso va a implicar de que yo tenga que tener más inventario en nuestra bodega, porque tengo que cubrirme sobre el posible incertidumbres que pueda tener la demanda. O si nosotros decidimos irnos por el costo, por ejemplo, y no quiero tener un alto nivel de servicio, porque un alto nivel de servicio no puedo llevar una estrategia de bajo costo, no son compatibles. Entonces, en ese caso, va a depender de el nivel de servicio que la organización defina. Un alto nivel de servicio implica directamente un aumento en los inventarios. Un bajo nivel de servicio significa que voy a tener bajo nivel de inventario y por lo tanto, ¿cierto?, pueden generar los quiebres de stock, que es lo que yo digo que eso no puede pasar en una organización. Sería muy malo que eso ocurriera. Si eso ocurre es porque tenemos un problema grave de planificación y por lo tanto, ¿cierto?, no estamos haciendo bien la pega. No estamos haciendo bien la primera parte que es fundamental, que es la planificación de las operaciones. ¿Ya? Eso como primera idea. Lo segundo es que ustedes puedan entender por qué se generan los inventarios. Porque en el mundo ideal, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, me piden 10, fabrico 10, y por lo tanto no habría inventario. Todo lo que produzco lo vendo. Hay algunas organizaciones que así lo hacen. Eso se llama una estrategia justo a tiempo. Toyota es uno de los casos, ¿ah?, que la pueden estudiar. Un sistema justo a tiempo, just in time. Pero en el caso de las empresas tradicionales, ¿cierto? Eso es difícil de poder cumplir, ¿cierto? Y por lo tanto siempre nos basamos en base a una planificación y que esa planificación podría fallar en algún punto. Entonces, ¿cuándo se generan los inventarios? Se genera, ¿cierto?, cuando la tasa de demanda, lo que está saliendo, es menor que la tasa de producción. En términos simples, estoy produciendo más de lo que estoy vendiendo. Entonces, cuando existen esas diferencias en las tasas de salida versus la tasa de producción, entonces automáticamente voy a acumular, ¿cierto? Y eso genera inventarios. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando la tasa de salida es mayor a la tasa de producción? Ahí estaríamos en un problema, ¿cierto? Porque en alguna parte, en algún momento, me voy a quedar sin stock disponible y ahí es donde se generan los quiebres de stock. Entonces ahí tenemos que reaccionar. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Subcontratar, por ejemplo? ¿Ajustar el plan estratégico? Etcétera, ¿cierto? Ahí va a depender de lo que uno pueda definir en el momento. Pero eso es por qué se genera un inventario. Por esta diferencia de tasa, la tasa de salida versus la tasa de producción. Entonces, cuando existen estas diferencias, ya sea de demanda versus producción, o también cuando el tiempo entre la localización de la demanda y el abastecimiento, los tiempos que tengo que recorrer
desde el centro de distribución hasta mi cliente, por ejemplo, también en ese momento se van a generar los inventarios. ¿Bien? Y por lo tanto, para poder gestionarlos de una manera eficiente, nosotros tenemos que tratar de responder estas dos decisiones básicas. El cuánto ordenar y en segundo término, el cuándo ordenar. ¿Ya? Esas son las decisiones más importantes que uno tiene que tomar en este tema. Acá, ¿cierto? Que les puedo comentar que en toda la cadena de suministro, en toda la cadena de valor, se van a generar inventarios, en cualquier subetapa incluso. ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos que tratar de lograr? Tratar de identificar cuál es la cantidad óptima que yo debiese tener en mi bodega. No significa reducir al máximo los inventarios, porque ocurre, ¿cierto?, lo que hemos conversado, que pueden haber quiebres de stock. Ni tampoco me conviene tener un alto nivel de inventario, porque si también tengo un alto nivel de inventario, puedo incurrir en otros costos, como por ejemplo el costo de obsolescencia del inventario. Si nosotros nos dedicamos a la venta de ropa, por ejemplo, ropa de temporada, hice mal una estimación y me quedé con mucho inventario y no lo pude vender en la temporada, en la próxima temporada, por ejemplo, voy a tener que rematar. Y por lo tanto, ¿cierto? ¿Quién asume ese costo? La empresa. No voy a poder venderlo al mismo precio. Y por lo tanto, ¿cierto? Se generan costos de obsolescencia. Al tener también mucho inventario, aumenta el costo de por hurtos, por mermas. Entonces, ahí viene la decisión del analista, que van a ser ustedes, ¿cierto? Cuando se enfrenten a un problema real, de poder determinar, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto tengo que disponer? Ni mucho, ni poco, sino que lo justo, ¿cierto? Y lo necesario para poder hacer una buena planificación. Entonces, para poder hacer esta planificación, que tanto les hablo, ¿cierto? Que son estos planes, lo primero que tenemos que saber es cuánto son o cuánto va a ser las necesidades que voy a tener que cubrir. ¿Cómo voy a saber cuál es la necesidad que voy a tener que cubrir? En base a una proyección, en base a un pronóstico de la demanda. ¿Con cuál método lo voy a hacer? Ustedes ya aprendieron, ¿cierto? Ya saben cuál es el método, el mejor método que tienen que aplicar, ¿cierto? O pueden haber muchos otros métodos también que también son válidos. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es saber encontrar estas necesidades y están directamente relacionadas con el pronóstico de la demanda. Aplicar un buen pronóstico de la demanda va a generar de manera instantánea, ¿cierto?, cuánto es lo que yo tengo que producir. Y en base a cuánto tengo que producir, voy a planificar, que se llama planificación de requerimiento de materiales, cuánto es lo que tengo que comprar para poder cumplir la planificación. Entonces acá, por eso es tan importante el input, que es el pronóstico de la demanda, porque está relacionado con los planes y los planes, ¿cierto?, se ejecutan y en base a la ejecución se van a generar inventarios en alguna parte del proceso. ¿Por qué muy importante la administración? Y esto es una de las razones más importantes que podemos encontrar. Es porque los inventarios requieren inversión de fondos. Es dinero que yo tengo, ¿cierto?, que está invertido en inventario. Y por lo tanto, si yo tengo el dinero invertido en inventario, que va a estar inmovilizado, pierdo la posibilidad de poder invertirlo en otras cosas. Por lo tanto, se transforma en un activo detenido. Y como está detenido, sabemos que el dinero en el tiempo se devalúa. Entonces ahí viene lo que también conversamos en la unidad número 2 de cadena de suministro. Muy importante que exista una alta rotación del inventario para poder mantener el flujo, de tener el dinero para poder hacer las operaciones.
y no tener, ¿cierto?, el dinero inmovilizado, porque eso no nos está generando dinero. Más bien, ¿cierto?, está ahí el dinero inmovilizado y con muchos riesgos de mermas, hurtos, ¿cierto? Que finalmente, ¿cierto?, uno podría sacarle mejor provecho si es que invirtiera en otra cosa, ¿cierto?, ese dinero. Y eso se logra con una alta rotación del inventario. Entonces, dependiendo de dónde estemos parados, en qué parte de la cadena de la empresa, en qué parte de la cadena de valor de la empresa, es cómo se va a generar los inventarios. Lo primero que podemos encontrar es lo que se llama el inventario de materias primas. Primer eslabón de la cadena de suministro, ¿cierto? Que está directamente relacionado con los proveedores, con el abastecimiento, con todo lo que yo necesito para poder hacer el producto final. Entonces, acá dice la definición, ¿cierto? O el apunte que les preparé, dice, materiales que normalmente son comprados a proveedores, pero que aún no han sido procesados. Es decir, no entran al proceso de fabricación. Si nos acordamos también, ¿cierto?, del sistema productivo, tenemos por un lado los inputs, tenemos esta caja negra, tecnología, que finalmente es nuestro sistema productivo, que va a tener muchos procesos internos probablemente, y se genera el output o la salida, que va a ser el producto terminado. Entonces el inventario de materias primas está en esta primera parte, está en los inputs, que yo voy a necesitar para poder elaborar, esto, producir mi producto terminado. Lo segundo que podemos encontrar, si seguimos avanzando, es el inventario de trabajo en proceso, WIP en inglés, ¿cierto?, por sus siglas. ¿Y qué es el WIP? Es, por ejemplo, cuando entró ya a este sistema productivo y se le hizo una parte del proceso, pero todavía falta algunas partes para poder terminar y que sea un producto terminado. Por ejemplo, ¿cierto? Si estamos fabricando autos, una parte del proceso o un inventario de trabajo, un proceso podría ser la carrocería. Cuando está la carrocería, ¿cierto? Después se monta el motor y luego la rueda y finalmente se pinta. Entonces, eso podría ser un inventario de trabajo en proceso. Falta aplicar procesos para que se transforme en el producto final. Lo tercero que podemos encontrar, se hace mención a todo lo que yo tengo que tener disponible para poder hacer la mantención, la reparación y operación de los equipos. En alguna de las clases también les conté, ¿cierto?, de que es muy importante hacer también una planificación preventiva de los equipos. Planificar, ¿cierto?, cuándo va a parar la planta para poder hacer las mantenciones respectivas. Eso es, al fin y al cabo, es más económico que no hacer una mantención preventiva y hacer una mantención reactiva. Imagínense que está la línea de proceso cargada y hubo un problema, ¿cierto? Eso es más costoso que hacer un paro de forma preventiva que está planificado. Entonces, para poder también hacer la mantención preventiva necesito todo lo necesario, necesito los materiales, mantención, todo lo necesario. Y eso también es parte de lo que podría ser un inventario. ¿Bien? Y por último, podemos encontrar el inventario de los productos terminados. Lo que todos nos imaginamos, ¿cierto? Cuando ya tenemos el producto final, ya pasó por todos los procesos de revisión, de calidad, por ejemplo, y ahora está disponible para poder llevarlo al rack, a nuestra bodega de productos terminados, o llevarlo, ¿cierto?, a nuestro centro de distribución. ¿Bien? Y esos son los productos que finalmente uno se envía a los clientes. No le envía un inventario de trabajo en proceso, ¿cierto? No. Uno le envía cuando ya el producto está totalmente terminado y acabado. Entonces acá, ¿cierto? Uno define cuándo es necesario mantener
un inventario bajo o un inventario alto, que eso está directamente relacionado con el nivel de servicio que la organización pueda definir. Bien. ¿Cuáles van a ser los tipos de inventario entonces que vamos a trabajar? ¿Ya? Y acá ya hay que empezar a poner mucha atención porque estos conceptos son los que vamos a empezar a utilizar para poder ya hacer una buena gestión del inventario. Primero, ¿cierto? El inventario de ciclo, como primera definición, los quiero poner en la situación que estamos en un ambiente ideal, estamos en unas condiciones que conocemos con certeza la información, ya sea la información de demanda, la información de consumo, la información de el tiempo de espera, ¿ya? Para solamente efecto de la explicación. Entonces, cuando pasa eso, cuando yo conozco con certeza la información de las tasas de agotamiento de inventario, eso es lo que corresponde al inventario de ciclo. ¿Qué va a ser? Es la porción del inventario que varía directamente proporcional al tamaño del lote. Entonces, si yo tengo un lote de 100 unidades, por ejemplo, que pedí, que me llegaron, entonces yo sé, y sé cuánto es la demanda diaria de producto, entonces se va a ir agotando, de los 100 se va a ir agotando, agotando, ¿cierto? Hasta que llega un punto que llega a cero, hago un pedido nuevamente y llega a la bodega, ¿cierto? Y se repone el inventario. Entonces, ese es el inventario de ciclo, es la porción del inventario que va variando en función al tamaño del lote, porque conozco con certeza cuál va a ser la demanda de ese producto. Lo segundo que aparece ahí, ¿cierto? El inventario de seguridad, tiene que ver con, ahora, en el otro mundo, en el mundo de la incertidumbre, que es el mundo real, ¿cierto? Donde estamos enfrentados, donde existe variabilidad en la demanda, existe incertidumbre en la información, ¿cierto? Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo que protegerme contra todas esas, contra todas esas incertezas, protegerme contra el desabasto por toda esta, ¿cierto?, variabilidad que pueda existir. Entonces, ¿qué es el inventario de seguridad? El inventario de seguridad finalmente va a ser un inventario que yo voy a tener en exceso, un excedente de inventario, que lo voy a tener disponible, es como un colchón que yo tengo, ¿cierto?, para poder protegerme de los posibles desabastos, por la incertidumbre de la demanda, por la incertidumbre en los tiempos de espera o por los cambios que puedan haber en el abastecimiento. Y ese inventario de seguridad, que va a ser este inventario en exceso, para poder calcular cuánto es lo que yo tengo que tener como inventario de seguridad, va a estar relacionado con el nivel de servicio que la empresa tenga definido como política. Un alto nivel de servicio va a estar directamente relacionado con un alto nivel de inventario de seguridad. Entre mayor sea el nivel de servicio, mayor va a ser el inventario de seguridad. ¿Bien? Tercer tipo de inventario que podemos encontrar. Este es lo que se llama el inventario de previsión. ¿Ya? Inventario de previsión. ¿Qué significa el inventario de previsión? Y acá hago la salvedad que no se vayan a confundir con el inventario de seguridad. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Qué es el inventario de previsión? Pensemos que tengo una demanda que es estacional. Bien, tengo una demanda que es estacional y sé que el patrón se repite año a año y hay algunas temporadas donde tengo un aumento en la demanda y hay otros periodos de tiempo donde tengo una disminución en la demanda y ese patrón se repite. Y pensemos entonces que yo tengo un nivel de fuerza de trabajo estable y como tengo un nivel de fuerza estable voy a producir una cantidad constante de productos. Entonces el inventario de previsión es el inventario que yo voy a guardar cuando tenga un bajo nivel de demanda y el nivel de producción es mayor.
Entonces, cuando pasa eso, ¿cierto? Voy a ir acumulando inventario. Y ese inventario que yo voy acumulando, lo voy a utilizar cuando la tasa de la demanda, estoy en el pic de la demanda, ¿cierto? Es mayor a la tasa promedio de producción. Estoy más arriba. Entonces, si estoy más arriba, ¿cierto? Me va a faltar inventario. No alcanzo a suplir con lo que tengo como base. Y por lo tanto, como tengo inventario acumulado, ese inventario acumulado lo utilizo para poder suplir esa necesidad de este pic de la demanda. ¿Se entiende? Eso se utiliza principalmente cuando son series estacionales. Entonces, acumulo inventario cuando la demanda es más baja que la tasa de producción, y ese inventario se utiliza cuando la demanda es mayor a la tasa de producción. Ese es el concepto. ¿Ya? No confundirse con el inventario de seguridad. Y por último, tenemos el inventario en tránsito. Como dice su nombre, ¿cierto? Es el inventario que se genera cuando yo muevo de un punto a otro. Cuando yo me estoy moviendo, por ejemplo, de mi planta al centro de distribución y llevo el camión cargado, ese es el inventario en tránsito. Todo lo que yo muevo, ¿cierto? De un punto a otro. O del centro de distribución hacia mis clientes. ¿Bien? Dudas, consultas hasta acá. ¿Me van siguiendo? ¿O ya se fueron ya del partido? ¿Me dejaron solo? Profesor, ¿cuál era el inventario de ciclo? Eso no me quedó muy claro. El inventario de ciclo es cuando tú tienes un lote, 100 unidades, por ejemplo, y yo sé que diariamente voy a consumir 5 unidades. Entonces, como yo tengo la información con certeza de la demanda, lo que va variando la tasa de agotamiento de los 100 hasta llegar a cero, porque conozco la demanda, ese es el inventario de ciclo. Es lo que va variando conociendo la demanda, que te lo voy a explicar más adelante con un ejemplo, ¿vale? Ya, profesor. Vamos acá. Acá está el inventario de ciclo. Vamos a ir a revisar cada uno de los tipos de inventario. En el inventario de ciclo existe lo que se llama el dimensionamiento del lote. ¿Ya? Y eso significa que yo tengo que determinar la frecuencia con la cual se deben hacer los pedidos y la cantidad de los mismos. Bien, eso es el dimensionamiento del lote. Cada cuánto tiempo y cuánto voy a pedir. Entonces, para poder calcular el inventario de ciclo, que es con cuánto varía la proporción desde que yo tengo un lote hasta que se agota, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a calcular el inventario promedio de ciclo. Y por lo tanto, el inventario promedio de ciclo es igual al inventario inicial, es decir, la cantidad Q de productos que yo tengo, más lo que voy a tener al final, que va a ser 0, dividido en 2, porque es el promedio. Inventario inicial más inventario final, que es 0, dividido 2, y por lo tanto, el inventario promedio de ciclo nos queda definido como Q medios. ¿Qué significa? ¿Cierto? ¿Qué significa el inventario de ciclo? Quiere decir que el tamaño del lote Q varía en forma directamente proporcional al tiempo transcurrido entre los pedidos. Por ejemplo, si hacemos un pedido cada 5 semanas, el lote que yo tengo que pedir me tiene que alcanzar para poder suplir la demanda de las 5 semanas. ¿Cómo sé eso? Porque estoy asumiendo de que conozco con certeza la información. ¿Ya? Estamos en ese espacio, ¿ya? En ese mundo. Entonces, también, si eso ocurre porque yo conozco con certeza y voy a pedir la cantidad que yo requiero para poder cumplir cierto tiempo, porque conozco cuánto es la demanda diaria, así que estoy midiendo en días, obviamente, uno puede decir, bueno, entre más tiempo transcurra, tengo que tener un mayor cantidad, un mayor lote, un lote mayor, porque tengo que suplir una demanda mayor, porque el tiempo entre que yo hago un pedido y otro es mayor. ¿Bien?
Entonces, eso es lo que hace el inventario de ciclo. Calculamos, ¿cierto?, este inventario promedio, que es el Q que yo tengo, inventario inicial, más lo final, que es 0, porque agoto todo el inventario, y lo divido en 2. ¿Ya? Ese es el inventario promedio de ciclo. Me voy a saltar ahora al siguiente, que es el inventario en tránsito. Acá tenemos una cadena de suministro, ¿cierto?, donde uno podría aplicar el inventario en tránsito, que es donde yo me voy a mover de un punto a otro, desde los proveedores a la planta, o de la planta a la operación dentro de la planta, o de la planta al centro de distribución, o del centro de distribución a un cliente. Entonces, todo ese movimiento podría ser el inventario en tránsito. Entonces, cuando yo me estoy moviendo entre dos puntos, el inventario en tránsito va a ser D por L, o la demanda promedio en un tiempo de espera L. ¿Bien? Entonces, la D minúscula que aparece ahí es la demanda promedio, demanda semanal, o demanda diaria, o demanda mensual, y L va a ser el tiempo de espera, cuánto me demoro de llegar a un punto a otro. Si la demanda está expresada en unidades por día, el tiempo de espera también tiene que estar expresado en días. Tenemos que mantener, ¿cierto?, esta coherencia entre las unidades de medida. Por lo tanto, para poder calcular este inventario en tránsito, va a ser igual a la demanda por el tiempo de espera. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Veamos un ejemplo muy simple para ver si se entendió estos dos primeros conceptos que les acabo de presentar: inventario de ciclo y inventario en tránsito. Entonces tenemos lo siguiente. Una planta envía mensualmente taladros eléctricos a un mayorista en lotes cuyo tamaño promedio es de 280 taladros. El Q, ¿cierto? El Q que tenemos es de 280. La demanda promedio del mayorista es de 70 taladros por semana. Entonces ahí también tenemos que identificar los datos que nos dan. ¿Qué dato será 70 taladros por semana? Ese va a ser entonces la demanda. ¿Bien? El mayorista debe pagar el inventario en el momento que la planta hace el envío. Si el mayorista está dispuesto a aumentar la cantidad de compra a 350 unidades, el tamaño del lote inicial era 280, ¿cierto? El tamaño 1. Y ahora quiere evaluar, bueno, ¿qué pasaría si es que en vez de pedir 280, voy a pedir ahora 350 unidades? La planta le garantizará un tiempo de espera de 2 semanas. Es decir, si tú pides más, le dice la planta, ¿cierto?, yo me comprometo a que el tiempo de espera va a ser de 2 semanas. Porque con lo que me estás pidiendo actualmente, que son 280 taladros, el tiempo de espera que yo te estoy entregando es de 3 semanas. Entonces eso es lo que está evaluando esta empresa. Entonces la pregunta que hago es, bueno, ¿cuál es el efecto en los inventarios de ciclo y en tránsito de hacer este cambio de política? Veamos. Yo siempre acostumbro a colocar los datos, ¿cierto? Y después trabajar en los cálculos que tenga que hacer. Entonces, primero, la información que tengo disponible es que tengo una cantidad Q, Q1, que es 280 taladros, y tengo una demanda de 70 taladros por semana. Y el tiempo de espera 1 es de 3 semanas. Entonces, bajo esta política, calculamos el inventario de ciclo, que sabemos que es Q dividido 2. Por lo tanto, el inventario de ciclo es de 140 taladros. Y el inventario en tránsito, D por L, demanda por tiempo de espera. 70 por 30 es igual a 210 taladros. Eso es lo que pasa en esta primera figura, ¿cierto?, donde el Q es 280 taladros y el tiempo de espera 3 semanas. Si ahora, ¿cierto?, queremos evaluar esta segunda alternativa de aumentar el Q a 350 taladros, sigo manteniendo la demanda de 70 taladros por semana, y ahora me voy, ¿cierto?, que el tiempo de espera es de 2 semanas.
¿Cómo cambia, cierto, el inventario de ciclo? Ahora el inventario de ciclo es igual a 175 taladros, 350 dividido 2. Y el inventario en tránsito, en este caso, ¿cierto? Es 70 por 2, D por L, 140 taladros. Entonces acá uno podría determinar, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Qué me convendrá? ¿Me convendrá mantener la figura 1 o evaluar la alternativa 2? Y la respuesta es que por el momento no podemos determinarlo, porque nos falta información. Nos falta información de costos, por ejemplo, para poder evaluar, ¿cierto?, cuánto me cuesta mantener las unidades en inventario versus cuánto me cuesta el transporte, por ejemplo, para ir viendo qué me conviene. ¿Ya? Pero dejemos acá y después retomamos. Otro tema muy importante que les quiero comentar y les quiero mostrar es un análisis ABC. Porque acá lo que hemos conversado es que estamos pensando en que yo tengo solamente un producto, ¿no? Y estoy evaluando, ¿cierto?, la alternativa de o cómo gestiono un producto. Pero ¿qué pasa con las empresas que tienen 1000 productos, 2000 productos distintos? ¿Cómo manejo el inventario? En ese caso, ¿cierto?, se hace prácticamente imposible o muy difícil poder llevar una gestión eficiente por cada uno de los productos. Entonces acá lo que se hace es que uno categoriza los productos y los categoriza en tres clases: productos clase A, clase B y clase C. Donde los productos clase A es donde yo le tengo que colocar mayor atención. Son los productos que me van a generar un mayor ingreso. ¿Ya? Si lo llevamos, ¿cierto?, a un gráfico de Pareto, podríamos decir que los artículos clase A generalmente, no es la regla, es generalmente, solo cerca del 20% del total de los artículos, pero que le corresponden el 80% del valor del consumo. Entonces son productos muy valiosos. Son pocos productos, pero que me generan el 80% del valor del consumo. Entonces a esos claramente tengo que ponerle mayor atención. Tengo que revisarlos, tengo que ver si tengo inventario para que no existan quiebres de stock. Los clase B son productos importantes también en la organización, que representan el 30% del total, pero que solamente generan un 15% del valor del consumo. ¿Son importantes en la organización? Sí, pero los A son mucho más importantes que los B. Entonces ahí uno podría, ¿cierto?, ir discriminando cuáles son los que le tengo que colocar mayor atención. Y por último, uno podría determinar los artículos clase C, que generalmente dice que representan el 50% del total, pero solamente el 5% del valor del consumo. Son los productos que existen en una organización, pero que no se le presta la atención necesaria porque no generan un alto valor en el consumo. No obstante, los clase A, que eso sí hay que preocuparse porque con ellos son los que me va a generar una mayor utilidad a mi empresa. Entonces, si uno hace esta clasificación ABC, uno prioriza los productos y al priorizarlo, ¿cierto?, le puede prestar mayor atención. Gráficamente es algo así, ¿cierto? Tengo un gráfico de Pareto, ¿cierto?, que lo voy acumulando. ¿Mm? Y para que podamos aprender a hacer un análisis ABC, acá les traigo un ejemplo que les quiero mostrar cómo se realiza un análisis ABC utilizando Excel. A mí me gusta Excel, ¿eh? Yo creo que es un software muy práctico que sirve prácticamente para todo si lo hacemos usar bien, porque uno se imagina de que va a llegar una empresa y va a tener un software súper sofisticado para poder hacer las cosas, y la verdad es que eso no ocurre. Uno trabaja, va a un trabajo, les va a pasar probablemente, y lo único que van a tener disponible es el Word, PowerPoint y Excel, y con eso hay que arreglársela.
Entonces acá les voy a mostrar una metodología utilizando Excel que ustedes podrían aplicar, o después la pueden mejorar, obviamente, la pueden colocar mucha mayor automatización quizás al proceso, pero que les puede servir para poder hacer esta categorización que de seguro más adelante van a tener que hacerla en algún momento. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se resuelve este análisis ABC utilizando Excel. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. Stockwright, INC, dice, está considerando la posibilidad de aplicar el análisis ABC para concentrar su atención en los elementos más críticos del inventario. La siguiente tabla muestra el valor unitario y la demanda anual de cada elemento de una muestra aleatoria de 8 elementos. Esta es una empresa gigantesca que tiene muchos productos, pero para efectos de la práctica que quiero hacer, acá se tomó una muestra aleatoria de 8 elementos y queremos hacer esta clasificación entre productos A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que tengo disponible? Tengo disponible, bueno, el código del elemento, tengo el valor unitario en pesos y la demanda, cuánto se vende. Entonces, con esa información es lo que nosotros debiésemos construir para poder hacer este análisis ABC. ¿Ya? Y aquí voy con el Excel. Si lo encuentro. Déjenme buscarlo, no sé dónde lo dejé. Aquí está. Lo encontré. Ya, ahora sí. Ahí va. Ya, entonces tenemos acá la misma base de datos que ustedes tienen en el ejemplo. Está ordenada, ¿cierto?, por código del elemento. Tengo el valor unitario y tengo la demanda. Entonces, para poder hacer este análisis ABC, lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que se llama el valor del consumo, o valor de consumo, mejor dicho. ¿Ya? Valor de consumo. Para poder saber, ¿cierto?, cuál es el que me genera mayor ingreso o mayor utilidad en la empresa. Entonces, el valor de consumo simplemente se calcula multiplicando el valor unitario por la demanda. ¿Ya? Y puedo arrastrar la fórmula sin ningún problema. Ya, ahí. ¿Ya? Primero calculamos entonces lo que se llama el valor de consumo. Luego que tengo el valor de consumo, voy a colocar un filtro acá y voy a ordenarlo desde el que tiene un mayor valor de consumo a uno al que tenga menor valor de consumo. ¿Ya? Vamos a hacer un ranking. Entonces acá apretamos, ¿cierto? A ver si lo hice bien, ahí está. Y ordené los elementos desde el que genera mayor valor de consumo y al que genera menor valor de consumo, y acá podría, ¿cierto?, hacer una suma para saber cuánto es el total. Siguiente paso, ¿cierto? Voy a calcular el porcentaje que representa cada elemento, porcentaje del consumo.
Y este porcentaje de consumo simplemente, ¿cierto?, va a ser la división entre el valor de consumo sobre el total. Voy a fijar el valor. Y voy a decirle, ¿cierto?, que me entregue el porcentaje. Y hacemos la suma, ¿cierto?, para chequear que nos dé igual a 100%. Ya, estamos bien. Luego de eso, que tengo el porcentaje del consumo, uno podría calcular, ¿cierto?, el porcentaje acumulado. Y el porcentaje acumulado, ¿cierto?, lo vamos colocando acá. Y chequeamos, ¿cierto?, que el último registro tiene que sumar 100%. Bien. Y teniendo el porcentaje acumulado, ¿cierto?, uno podría ya hacer la clasificación entre A, B y C. Y para poder hacer la clasificación, podemos utilizar la fórmula si este valor es, a ver, menor o igual a 0.8 al 80%, entonces clasifíquelo como A. Si ese valor es menor o igual a 95%, entonces clasifíquelo como B. No, ahí. Y déjelo como C en caso contrario. Bien, está. Entonces, con esa fórmula, ¿cierto?, uno podría arrastrar y podemos tener la clasificación de cada uno de los elementos. Cuáles son clase A, cuáles son clase B y cuáles son clase C. Entonces acá podemos dejar en rojo, por ejemplo, los que son clase A porque son críticos. A eso hay que ponerle mayor atención. Los B, amarillo. Y los C, los B amarillo dije, y los C vamos a dejarlos en verde. ¿Ya? Y acá vamos a colocar, ¿cierto?, el porcentaje de la clasificación. De todos los A, voy a combinar ahí centrar, nos dicen que acumulan, ¿cierto?, el 77%. Los clase B es hasta el 95% restante. Y el C, ¿cierto?, es el 100. Ya. Ok. Con esto, entonces, es la primera tabla de clasificación que tenemos acá construida para poder hacer este análisis ABC. Para poder hacer el gráfico que se parezca, ¿cierto?, al gráfico de Pareto, acá podemos colocar clasificación y va a ser lo que ya habíamos clasificado, A, B y C. Y vamos a contar cuántos son de la clase A, cuántos fueron de clase B y cuántos fueron clase C. Claro, en este ejemplo que es fácil, donde tengo solamente 8 registros, los puedo contar manualmente, ¿cierto? Acá los A son 4, los B son 3 y el C son 7. Pero cuando tengamos una base gigante, una base de 200 registros,
no vamos a poder contar de forma manual, ¿por cierto? Entonces, contemos, ¿cierto?, cuántos son de clase A. Clasificación. Entonces podemos utilizar la fórmula contar, contar.si, ese rango, y el criterio es que sean A. 4. Bien. Y podemos arrastrar la fórmula, ¿cierto? Y acá la chequeamos, así que está bien. Bueno, ojalá que después ustedes puedan replicar este ejercicio porque a lo mejor puede salir en alguna prueba, en alguna tarea, ¿cierto? Para que podamos estar preparados. La idea es que ojalá vayan haciéndolo en paralelo conmigo. Entonces ahí tengo, ¿cierto? Que tengo 8 productos y sé que los clase A son 4, los clase B son 3 y los clase C son 1. Veamos, ¿cierto?, el porcentaje que representa cada uno de estos. Porcentaje del Q. Entonces va a ser igual 4 sobre 8. Pidámosle que nos dejen porcentaje. Podríamos fijar ese valor. Y podría, ¿cierto?, arrastrar la fórmula. Chequeo de que sea igual a 100. Deme un minuto, por favor. Ya, y tengo el Q, ¿cierto? Perfecto. Y ahora, simplemente, ¿qué nos dice? Nos dice que el 50% de los productos son clase A y que me va a generar un 77% del valor del consumo. Entonces acá podemos colocar el porcentaje de clasificación, que los clase A son los 77, okay. Los B el 95 y el C son el 100. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que el 50% de los productos son clasificados como A y generan, ¿cierto?, el 77% del valor del consumo. Los clase B nos dice lo siguiente: corresponden al 38% de los productos y, ¿cierto?, que generan el 18% del valor del consumo. Y los clase C nos dice, ¿cierto?, que son el 13% del total de los productos y solamente generan un 5% del valor del consumo. Esa es la forma de leer e interpretar el análisis ABC que estamos haciendo. Entonces ahora simplemente nos falta la última parte, que es graficar. Entonces acá colocamos, podemos estar ahí, ¿cierto? Y le pido que me haga un gráfico. Se me perdió acá. Que me haga un gráfico. Tengo el gráfico. Ahí está. Insertar gráfico. Busco el gráfico. Creo que este me puede servir. Y lo tenemos acá. Entonces es muy parecido, ¿cierto? Muy parecido a lo que está en la presentación.
Entonces acá uno le puede colocar un título. A ver. Análisis ABC. Entonces acá le puedo pedir que me muestre la etiqueta de los datos. Ahí está. Y acá también podríamos pedirle que nos muestre la etiqueta de los datos. Ahí está. Y esto podríamos cambiarlo. A ver. A ver si estoy bien. Y ahí está. Sí. Y ahí entonces tenemos nuestro análisis ABC construido, ¿cierto? Y con nuestro gráfico. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Este método es súper fácil, súper simple de aplicar y créanme que es súper útil. ¿Ah? No solamente para gestión de inventario, podría ser útil para cualquier otro tipo de clasificación o categorización que ustedes quieran hacer. Así que ahí se los compartí, ¿cierto? Y espero que sea de utilidad. Bien, sigamos. Ahora debiese venir el break, pero vamos a seguir de largo. ¿Ya? Déjenme tomar un poquito de agua para seguir. Vamos. Vamos, vamos. Bien, ahí está, análisis ABC. Bien. Ahora vamos a conversar y vamos a aprender a responder esas dos preguntas que son fundamentales. Primero, vamos a responder la pregunta que se llama, que podemos decir, el cuánto voy a pedir, y lo segundo que tenemos que saber determinar es el cuándo pedir. Lo primero, ¿cierto?, que vamos a definir es lo que se llama la cantidad económica de pedido, o conocida también como la EOQ. ¿Ya? Me imagino que más de alguno de ustedes habrá escuchado este concepto, la cantidad económica de pedido, EOQ. ¿Y qué es lo que hace esta cantidad económica de pedida? ¿Ya? Uno va a hacer una estimación de cuánto es lo óptimo que tengo que pedir, y esa cantidad económica de pedido, ¿qué es lo que está haciendo? Está minimizando los costos totales por mantenimiento de inventario de ciclo y el costo por hacer un pedido. Entonces, al calcular esta cantidad económica de pedido, automáticamente estoy en la cantidad óptima porque está minimizando, está poniendo en equilibrio, ya sea el costo por mantener el inventario en nuestra bodega, como también el costo por hacer el pedido, que esos son los dos costos que vamos a considerar como parte de la gestión del inventario. Costo por mantener la unidad en la bodega y el costo por hacer un pedido. Entonces, al calcular la EOQ, lo que estamos haciendo es minimizando la función de costos. Y vamos a encontrar que esa cantidad económica de pedido se encuentra cuando el costo es el menor posible. ¿Ah? Estamos minimizando la función. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que utilizamos para poder calcular la cantidad económica de pedido? Y son 4 supuestos que están por detrás de este cálculo. Primero, la tasa de demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. Y ese es el primer supuesto que hace este modelo. ¿Ya? Entonces estamos en un modelo que es
ese es un modelo, ¿cierto?, que estamos en el mundo ideal, donde no existe la incerteza. ¿Bien? Entonces, esta demanda se conoce con certeza. Segundo, no existen restricciones para el tamaño de cada lote. ¿Vale? Tercero, los dos únicos costos relevantes son el costo por mantenimiento del inventario y el costo fijo por lote, que puede ser, ¿cierto?, el costo por hacer un pedido. Y también sabemos que el tiempo de espera es constante y se conoce con certeza, y la cantidad recibida es exactamente la que se pidió y las remesas llegan completas y no en partes. ¿Ya? Esos son los supuestos básicos que tenemos. Gráficamente tenemos lo siguiente: un clásico gráfico de sierra, ¿ya?, muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Parto, ¿cierto?, con una cantidad Q, una cantidad inicial Q, y fíjense cómo está la gráfica de sierra. Conozco con certeza la tasa de agotamiento del inventario, y cuando llega un punto que llega a cero, pido y se repone el inventario en la bodega. Se va agotando con esta tasa que se conoce con certeza, llega un punto, pido, me reabastezco y luego sigue el ciclo. ¿Ya? Entonces, qué es lo importante acá? Identificar, ¿cierto?, algunos conceptos. Lo que pasa desde que se agota el inventario hasta que vuelvo a pedir, entre un pedido y otro, entre los dos pedidos, eso se conoce como un ciclo, entre que recepciono y se recepciona el segundo pedido. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como un ciclo. Y por lo tanto, el inventario promedio de ciclo, que es esa línea roja que ustedes ven ahí al medio, se va a dar, ¿cierto?, cuando yo tenga, ¿cierto?, Q partido en dos, Q medios. Inventario inicial más inventario final, que es 0, dividido 2. ¿Ya? Entonces, así funciona la cantidad económica pedido en base a los supuestos que acabábamos de conversar. Conozco con certeza esta tasa de agotamiento, ¿ya?, y lo que pasa entre una recepción y otra recepción se conoce como un ciclo. Veamos ahora sobre los costos. Sabemos que la cantidad económica pedido, E o Q, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí tengo José, me dice una pregunta. Si se ocupa con el inventario de emergencias, ¿esa línea sería más arriba? En este caso, José, no estamos considerando el inventario de seguridad. ¿Ya? El inventario de seguridad lo vamos a utilizar cuando no exista o exista la incerteza, cuando exista variabilidad en la demanda, que no me acuerdo si al final de esta clase o en la próxima vamos a conversar sobre eso. ¿Ya? Te vas a dar cuenta que la gráfica, ahora el diente de sierra, no va a ser recto. Va a existir esta variabilidad y por lo tanto vamos a tener que crear este inventario de seguridad. ¿Ya? Pero muy bueno tu alcance, está muy bien lo que te imaginaste y lo que pensaste. Claramente, las líneas van a estar más arriba, como tú lo planteas, porque voy a tener este inventario de seguridad que lo voy a tener disponible para poder protegerme contra el desabasto. ¿Ya? Así que muy bien con lo que tú me estás planteando, José. No sé si te quedó claro con lo que te respondí. Entonces, sí, ahora nos vamos con el tema de los costos. Nos dice lo siguiente: el costo total de esta política de inventario va a tener dos costos. Uno, el costo anual por mantenimiento del inventario, y se va a calcular como el inventario de ciclo promedio, es decir, Q partido en 2, por el costo por el mantenimiento unitario. Entre mayor sea el Q, por lo tanto, mayor va a ser el costo de mantener el inventario.
¿cierto? Porque estamos multiplicando por un costo unitario. Segundo, el costo anual por hacer pedidos. Entonces también existe un costo de preparación, ¿cierto? De hacer el pedido, hacer gestiones, y eso también es parte del proceso. Entonces tengo que los números de pedidos que voy a hacer al año, lo voy a multiplicar por el costo unitario de hacer un pedido o de preparación. Entonces, entre más pedidos haga, mayor va a ser el costo. Entre menos pedidos haga, menor va a ser el costo, ¿cierto? Y por lo tanto, el costo total va a ser la suma de estos dos costos, del costo anual por mantenimiento más el costo anual por hacer pedidos. Gráficamente tenemos lo siguiente. La gráfica A, ¿ya? La gráfica A que tenemos acá es la gráfica, ¿cierto?, del costo anual por mantenimiento del inventario. Primer costo. Entonces, ¿qué nos dice? Entre mayor sea el Q, entre mayor sea el lote, el tamaño del lote, mayor va a ser el costo por mantenimiento del inventario, porque tengo, ¿cierto?, muchas más unidades que mantener en la bodega. ¿Bien? Entonces, esta línea recta, está en función del Q. Mayor Q, mayor es el costo. La segunda gráfica, la gráfica B, ¿cierto?, es la gráfica del costo anual por hacer pedidos. Entonces, si es que yo hago muchos pedidos, un alto pedido, ¿cierto?, el costo va a ser mayor. Y como voy a hacer muchos pedidos al año, el Q que yo pido es pequeñito. En cambio, si que el Q aumenta, quiere decir de que los pedidos van a ser más grandes, ¿cierto? Con un tamaño de lote mayor, y por lo tanto voy a requerir hacer menos pedidos en el año. Por lo tanto, el costo va disminuyendo a medida que va aumentando el Q. ¿Bien? Y por último, la gráfica C, que ustedes ven ahí, es la gráfica del costo total. ¿Dónde va a estar la cantidad económica de pedido? Va a estar, ¿cierto?, en la intersección que tenemos, ¿cierto?, entre el costo de mantenimiento y el costo de hacer pedidos, que sería la gráfica morada que se ve ahí, ¿cierto? Entonces ahí en esa intersección es donde vamos a encontrar este Q, esta cantidad óptima, porque esa cantidad óptima es la que está minimizando el costo. ¿Ya? Por lo tanto, la fórmula del costo total es igual a Q partido en 2, inventario promedio de ciclo, por H. ¿Y qué es H? H es el costo de mantener una unidad en el inventario durante un año, más demanda anual partido en Q. La demanda anual partido en Q nos va a dar, ¿cierto?, el número de pedidos que voy a hacer. Y eso multiplicado por S. ¿Qué vale S? S es el costo por hacer pedidos o preparar un lote. Entonces, esa es la fórmula de costo total que vamos a utilizar. Y de esa fórmula del costo se desprende entonces la fórmula de la EOQ, y esto es, la EOQ es igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda anual por S sobre H. ¿Bien? Y para poder determinar ahora el cuándo, porque con la EOQ, fíjense todo lo que tuvimos que hacer para poder llegar a la fórmula. ¿Ah? La fórmula de EOQ es para determinar el cuánto. Y lo segundo que tenemos que saber es el cuándo. Y eso lo calculamos con la TBO, que es el tiempo entre pedidos. ¿Ya? El tiempo entre pedidos. Entonces, ¿qué es el tiempo entre pedidos? Es
el tiempo que transcurre entre la recepción o colocación de 2 pedidos de reabastecimiento de unidades. Desde que yo pido hasta que llega el otro pedido, ¿cierto? El ciclo, eso es el TBO, el tiempo entre pedidos. ¿Y cómo se calcula? Muy simple. Se calcula, ¿cierto? Como la EOQ dividido por la demanda anual, y uno la puede expresar en meses, en días, en semanas o incluso en horas. ¿Ya? Entonces tenemos fórmula del costo total, tenemos la fórmula del cálculo de la EOQ y tenemos, ¿cierto?, el cálculo del tiempo entre pedidos. Ya, y con esto ya vamos terminando la clase del día de hoy. Estamos en un tiempo súper bueno, ¿cierto?, para que podamos disfrutar del partido. Tenemos lo siguiente ejemplo, y con esto ya nos vamos. Un museo de historia natural, dice, abrió una tienda de regalos hace 2 años. La administración del inventario se ha convertido en un problema. La baja rotación del inventario está mermando los márgenes de utilidad y ha causado problemas con el flujo de efectivo. Uno de los artículos que más se vende es un comedero para pájaros. Cada semana se venden 18 unidades y el proveedor cobra 60 pesos por unidad. El costo de colocar un pedido con el proveedor es de 45 pesos. El costo anual por mantenimiento de inventario es igual a 25% del valor del comedero y el museo abre sus puertas 52 semanas al año. La gerencia seleccionó un tamaño de lote de 390 unidades para no tener que hacer nuevos pedidos con mucha frecuencia. Esa es la decisión que tomó la gerencia. Entonces acá, primera pregunta. ¿Cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Entonces alguien puede haber dicho, bueno, ¿será conveniente mejor un lote de 468 unidades? Tercera pregunta. ¿Cuál debería ser la cantidad óptima, la EOQ? Y por último, ¿con qué frecuencia se harán los pedidos si se utiliza la EOQ? Entonces acá, ¿cuál es la problemática? La problemática es que la empresa, ¿cierto? Este museo estaba pidiendo 390 unidades. Alguien le dijo, ¿qué pasa si pides más, si pides 468 unidades? Y luego llegó un ingeniero, ¿cierto? Que le dice, pero mejor calculemos cuánta es la cantidad óptima, en vez de estar pidiendo, ¿cierto?, de forma antojadiza las unidades que ustedes están diciendo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo resolvemos estas interrogantes. Primero, ¿cierto?, vamos a colocar todos los datos que nos van a servir para esta estimación. Tengo una demanda de 18 unidades por semana. Eso lo transformamos a demanda anual, porque sabemos que el año tiene 52 semanas, y por lo tanto la demanda anual nos da un total de 936 unidades año. El costo del producto, el proveedor, ¿cierto?, dice que cobra 60 pesos la unidad. Y preparar un pedido, ¿cierto?, es igual a 45. El costo de mantenimiento, H, dice que equivale al 25% del valor del producto. Por lo tanto, H es igual a 15 pesos la unidad. Y tengo un Q de 390 unidades. Entonces, lo primero que nos están preguntando, la primera pregunta era, ¿cuál es el costo anual del inventario de ciclo si usamos un tamaño de lote de 390 unidades? Entonces, acá lo que hacemos es que el Q va a ser 390. Y reemplazamos la fórmula de costos, ¿cierto?
390 sobre 2 por 15, más 936 sobre 390 por 45, y nos da, ¿cierto?, que el costo total de esa política de 390 unidades nos genera un costo de $3.033. Segundo, ¿cierto? Le dicen ya, bueno, ¿no será mejor, no será más conveniente pedir una cantidad mayor? ¿No será mejor pedir 468 unidades? Veamos. Entonces, si ahora consideramos que el Q es de 468 unidades, reemplazamos los datos, ¿cierto? Y llegamos que no es una buena política. No es conveniente aumentar el tamaño del lote, porque si yo aumento el tamaño del lote a 468, el costo total aumenta y me queda, ¿cierto?, expresado como 3.600 en comparación a los 3.033 que era la política de los 390. Por lo tanto, la descartamos de que pedir más es más conveniente. Sabemos que no. Tercero, ¿cuál entonces debiese ser la cantidad económica de pedido? Entonces ahí calculamos, ¿cierto?, la EOQ. Raíz cuadrada de 2 por D por S sobre H. Por lo tanto, la cantidad económica de pedido, la EOQ, que minimiza el costo total, debe ser 75 unidades. No 390, no 468, sino que debiésemos pedir 75 unidades porque esa es la cantidad que minimiza el costo total. ¿Cuánto es el costo total? Bueno, ahí se los dejo a ustedes como tarea, ¿cierto? Para que puedan calcular ese costo y puedan determinar si efectivamente lo que estoy diciendo es verdad. Si efectivamente la EOQ, que acabamos de calcular de 75, me genera un costo menor a las políticas revisadas en la lámina anterior. Y luego nos preguntan, bueno, ¿con qué frecuencia se harán los pedidos si se utiliza la EOQ? Entonces ahí tenemos que, aquí respondemos la segunda pregunta, el cuándo. Y el TBO simplemente va a ser igual a EOQ sobre la demanda anual y lo dejamos expresado en meses. Por lo tanto, yo debiese pedir 75 unidades mensuales. Si hacemos esa política de pedido, el costo total de la política debiese ser mucho menor a la política de 390 o de 468. Si miramos el gráfico, ¿cierto?, de los costos, vemos, ¿cierto?, que efectivamente el EOQ genera menores costos, alrededor de 1.000 y tantos dólares, ahí ya tienen un valor de referencia para que lo puedan calcular, que es mucho menor a los 3.000 dólares de la política de 390. Entonces ahí la sugerencia que debiésemos hacer nosotros al gerente del museo es que ahora los pedidos que él haga sean de un tamaño menor, es decir, que sean de 75 unidades, que haga un pedido, ¿cierto?, mensual, y eso le va a generar finalmente que el costo total va a ser menor a lo que estaban acostumbrados a pagar con la política que tenían, ¿cierto?, con la política de los 390. ¿Ya? Bien, eso sería la clase de el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Al menos yo todo claro, profe. Ok, muchas gracias. El resto, o ya se fueron ya, fueron a ver el partido, me dejaron acá, me dejaron la cámara nomás. Ok, Felipe, todo ok, me dice. Ya, estimados, no les quito más tiempo. Cuídense mucho, que gane Chile
y nos vemos el próximo jueves. Chao, Chao, profe, que esté bien. cuídense mucho. Cuídese. Chao, chao.